Ya, hola chiquillos, vamos a hacer el auxiliar que les tenía pendiente. Eh, Cosas que decir, bueno, les subí el auxiliar 9 y el auxiliar 10 que faltaban por subirse. Y este auxiliar sería como uno extra, entre comillas, que reemplaza la clase que el profe no pudo ir. Entonces tengo entendido que la otra semana deberían tener las tres clases seguidas. Así que eso como paréntesis. Lo otro que, bueno, ya vieron que la tarea está subida para que tampoco la dejen al final. Y eso. Ahora ya vamos a empezar a ver otra parte de la unidad que diría que es como la última. No sé si alcancemos a ver transformada W, así que eso no sé si va a entrar para el control o para el examen. Pero al menos esta parte sí va a entrar. Entonces, como recomendación general, les pido que aseguren la parte de control discreto, que son como, según yo, igual puntaje, entre comillas, fácil, porque es lo que han hecho todo el rato. Pero esto ya es un poquito más complejo y depende del tipo de pregunta que quiera hacer el profe. ¿Ya? Así que eso como a grandes rasgos. Entonces, no voy a entrar a ver en detalle todo el diseño en frecuencia, voy a decir unas cosas como importantes solamente, pero acá, a rasgo general, lo que nosotros queremos ahora es dejar ya de operar con plantas. O sea, ¿qué voy con esto? Usualmente nosotros cuando hacíamos el LGR teníamos polos, ¿cierto? Y en base a los polos hacíamos el LGR y decíamos que el sistema era estable e inestable. ¿Qué pasa cuando tenemos en un sistema más de 10 o 15 polos? Hacer LGR para analizar la estabilidad suele ser muy complejo. Entonces, ¿qué se emplea usualmente? Es hacer un análisis en frecuencia. Entonces, nosotros no sabemos cómo se comporta la planta, pero sabemos cómo se comporta netamente en frecuencia. Y eso lo podemos hacer, pues le podemos enchufar algo que haga variar en frecuencia la planta, ¿cierto? Y eso al final lo que nos da es un diagrama de Bode que habrán visto en circuitos hace años. Entonces, básicamente, por eso empiezan a aparecer estos diagramas de Bode. Entonces, la planta que tenemos acá, por ejemplo, pasa a ser J omega. Entonces, queda en el dominio netamente de la frecuencia. Omitimos esa parte real. ¿Ya? Y eso podemos operar mucho con ese simple análisis. Entonces, acá están como las ventajas, desventajas, ¿cierto? Y este criterio es un criterio que es súper importante que lo entiendan, que es criterio de estabilidad. De hecho, la pregunta del semestre pasado fue justamente este criterio. Entonces, este criterio, ¿cierto? Nos habla un poquito del giro que debe tener, si es horario, antihorario, si se ubica a la derecha, si se ubica a la izquierda. Todas esas cosas tienen que entenderlas como muy en detalle. Te da muy bien en la teoría. Yo les voy a subir en particular, no sé si como en la descripción de este video, o probablemente le suban en el enlace o ahí lo voy a subir en algún lado, pero revisen, les voy a subir un video que es súper bueno de esta parte de criterio de NiceQuid, donde explica como en detalle qué son estos giros, cómo interpretarlos, y quizás les suba videos para ver temas de estabilidad y inestabilidad también, que yo lo encuentro que son muy buenos. Entonces, básicamente, hablan de ese criterio. Acá igual tengan ojo con las definiciones, ya, porque, por ejemplo, acá, esto de acá es el denominador que antes nosotros conocíamos como la ecuación característica. Pero antes decíamos que los polos de la ecuación, o sea, los polos de la planta, que era como todo ese corcho, que era como GSHS partido por la ecuación característica, nosotros decíamos que eso eran los polos. O sea, la ecuación característica eran los polos. Acá tengan un poquito de ojo con las definiciones, porque básicamente acá las definiciones como que son un poquito enredadas, en el sentido de que ahora como que los polos son los ceros y los ceros son los polos. Ya, eso marea un poco y les recomiendo de verdad que lo lean en detalle. Porque ahora esto de acá vamos a decir, estos son los polos del lazo cerrado, pero ahora son como, vamos a analizar cero y polo, entonces como un poquito enredado, ¿ya? Así que por favor revíselo, me refiero a esto. Entonces acá está lo de que les decía, lo de los giros, pueden ver estabilidad y inestabilidad, ¿cierto? Tomando toda la zona de la derecha en el menos infinito más infinito, repásenlo. Eh, Esto también es súper importante, las rotaciones. Y quién les iba a comentar que lo que vamos a ver ahora es el tema de margen de fase. ¿Ya? Margen de ganancia y margen de fase son conceptos que vamos a ocupar harto, ¿ya? Y son útiles para el diseño. Entonces, básicamente, como sale la definición acá, el margen de fase es lo que le falta a la fase de esto para llegar a 180 grados, o menos 180 grados. ¿Ya? Es lo que le falta. O sea, perdón, 180 tiene que ser, no menos 180. Entonces, el margen de ganancia, por otro lado, es habitualmente se mide en decibeles, indica lo que se requiere para llegar a esto que está acá, cuando la fase de GS ya es 180. Básicamente, el margen de ganancia nos dice, de alguna manera, cuánto debemos aumentar en decibeles para que nuestro sistema se haga inestable o estable. Ya, entonces aquí tienen un esquema, que esto seguramente lo vieron en clase, y cuando un sistema inestable es cuando rodea al uno o al menos uno en este caso, ese ángulo, ¿cierto? Va a ser el margen de fase, y por otro lado van a tener que, o sea, perdón, sí, el margen de fase, esto es cuando es estable, ¿cierto? Cuando no toca el uno viene por acá, y este es el margen de ganancia, ¿cierto? Que les dice básicamente cuánto les falta para que esto sea inestable. O sea, eso es lo único que les dice.
Aquí, como digo, pueden analizar criterios de estabilidad, inestabilidad, tienen un montón de aspectos. Y esto lo pueden ver en diagramas de Bode de esta manera. O sea, van a tener una frecuencia de corte, que esta es la que usualmente vamos a ocupar ahora cuando les dan el dato, es esta de aquí. Y esa frecuencia de corte, si uno baja, cuando esto pasa en cero, que este es el margen de ganancia, o sea, la ganancia básicamente, y abajo está la fase. Entonces, cuando lo ven en magnitud, y todo esto está en decibeles por si acaso, eso es súper importante igual. Entonces, básicamente, esto que bajan acá, esto que les falta, que tocan acá hasta lo que les falta a los menos 180 es lo que conocemos como margen de fase. Por otro lado, cuando esto pasa por el cero, otra frecuencia de cruce, esto de acá abajo es lo que conocemos como el margen de ganancia. ¿Ya? Entonces, básicamente, esas son como las dos definiciones. Y aquí, como digo, pueden ver estabilidad y un montón de cosas que de verdad les pido que lo lean en detalle. Si tienen como dudas, pregúntenme. Esto igual es importante, la fase mínima y no mínima, ya que viene dado por esto. Y como digo, aquí pueden ver un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, pero repasen. Otra cosa importante es esto, que ahora igual lo voy a explicar un poquito en detalle. ¿Ya? Entonces, voy a compartir de la tablet. O bueno, se conecta el tiro, cuenta tecnología. Ya. Ya. Entonces, estas son preguntas que les traje, son preguntas de control, ¿ya? Y son preguntas como tipo. Entonces, son preguntas que eh, o sea, son básicamente tipo. Entonces, les dan una tabla, que le dicen ya, como en la tabla uno se encuentran los datos del diagrama de Bode, es importante que los datos que le dan son de la planta. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a este. Los datos que le entregan son de la planta. ¿Ya? Eso es un dato importante. Y les piden acá el diseño, es un poco distinto porque les dicen como, se pide encontrar un controlador con frecuencia de corte o de cruce, que es lo mismo, de 14, o sea, es como un dato de diseño, y les piden que tenga un margen de fase de 40, que fue lo que vimos recién, un margen de fase de 40. Además, les piden que esto tiene que tener cero error estacional. Entonces, es otra condición. Es como muy parecido a lo que habíamos hecho antes, pero se van a dar cuenta que es levemente diferente el análisis. Entonces, como les digo, les dan esta tabla y es importante que si se dan cuenta que estos valores que les pasan acá están en decibeles, ¿ya? Entonces, otro dato importante. Esto está en ohmega, o sea que está en radianes por segundo. Entonces, básicamente, la primera parte de la pregunta les pide como encuentra la fase y magnitud de la planta o sea, conociendo la frecuencia de corte. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, ustedes les dicen, vamos a hacerlo aquí mismo porque en verdad es corta esta parte. Les dicen ya, si mi frecuencia de corte, o sea, mi omega C es 14 radianes por segundo, como yo voy a mi tablita y no veo que está el 14, porque se dan cuenta que no aparece exacto. Entonces, ¿qué hago yo? Que vamos a interpolar. Entonces, básicamente, venimos acá a los valores que están más cerca, que vendría a ser este de aquí con este de aquí. Entonces, entre ahí debería estar el 14, ¿ya? Entonces, vamos a hacer básicamente interpolación, no tiene ninguna ciencia. Entonces, la fase que queremos va a ser menos 61, es un poquito más chico esto, menos, menos 61, básicamente calcular la pendiente, 14 menos 12 menos 64, tiene que igual a ser 61,0388 y acá abajo tiene que ser 15,26, bueno, voy a poner tanto decimales, como 74. ¿Ya? Entonces, de aquí pueden obtener directamente el valor de la planta, o sea, perdón, de la fase. Entonces, la fase de la planta para una frecuencia de nuevo de 14 radianes va a venir dado por menos 63,2017. Y por otro lado, podemos calcular la magnitud de la planta, de nuevo, operando a los 14. Entonces, esto va a venir dado por, si ven la tabla que está ahí al lado, 0,346, 14 menos 12,65 igual a... Y de aquí pueden sacar que la magnitud va a tener un valor de 0,322.
Entonces, básicamente aquí obtienen los valores de fase y de magnitud de la planta operando a esta frecuencia. Y aquí tienen que obviamente interpolar, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, para la parte 2 nos dice ya, diseña un controlador PI que cumpla con la especificación. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones? Que esto opera a una frecuencia de cruce de 14 y que tenga un margen de fase de 40 grados. Sí, vamos a hacerlo acá. Entonces, tenemos que la P1, digamos la parte P, ya. Entonces, el controlador en particular nos dice que usemos un PI. Entonces, vamos a proponer un controlador que ahora es en función de J omega, que va a venir dado por K, J omega, más A sobre J omega. Entonces, es el mismo tipo de controlador que ya hacíamos antes, ¿cierto? Donde tenemos A que va a ser para sintonizar, K que va a ser la ganancia propia del controlador, y J omega que básicamente es lo que produce cero error estacionario. Ya. Una vez que tienen eso, tenemos que calcular el margen de fase. Entonces, aquí tenemos que considerar algo. Vamos a decir que, eh, ya, vamos a definir esto que se va a llamar como ángulo de margen de fase. Ya. Esto considera dos cosas. Considera el hecho de que la planta se ubica, o sea, imagínense que la planta ya tiene un ángulo. Ese ángulo es el que calculamos recién, tiene una fase, que era menos 63. Entonces, digamos que tiene menos 63,27. Y algo súper importante, que cuando usted hace un controlador, este término de acá, como es 1 sobre j omega, va a introducir una fase. Pero la fase que va a introducir va a ser menos 90 grados, porque está a la inversa. Acuérdense eso como de notación fasorial. Cuando estaba de esa forma y hacían el inverso, eso les quedaba con una fase de menos 90. Entonces les queda así. Eso les va a dar menos 153,27. Y luego el margen de fase va a ser, esto es como donde están parados actualmente. ¿Sabes? Como yo estoy parado ahí. O sea, tengo menos 63 de la planta, menos lo que produce cero error estacionario. Y acuérdense que el margen de fase era 180, o sea, lo que me falta para llegar a 180, más evidentemente este ángulo que definimos, que no va a ser nada más que esto de aquí, y eso nos va a dar un resultado de 26,73 grados. Entonces, acá yo tengo mi margen de fase, el actual, digamos. Entonces, el tema es que nosotros queremos un margen de fase por enunciado, supongamos acá mejor, como el que tenemos, y buscamos un margen de fase igual a 40 grados, ya que eso al final es a lo que queremos llegar. Y algo súper importante que este sintonizador que está acá, no pueden olvidar que los polos, o sea, los ceros, añaden fase. O sea, básicamente le suman siempre fase. Y por otro lado, los polos le restan fase. Y eso va a ser útil para el margen de fase. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, nosotros tenemos 26,73, pero nosotros queremos un margen de fase de 40. Entonces, la única forma de que esto funcionara es que tuviésemos un cero, porque el cero va a agregar fase. Eso les va a servir en caso de que estén en el control, por ejemplo, y les dé algo inconsistente. Por ejemplo, que necesitaran aumentar fase, pero y se empezaron a sintonizar, por ejemplo, con un polo. Entonces, si sintonizan con un polo, no tienen cómo añadir fase, sino que solo quitarlo. Entonces, el margen de fase nunca va a cambiar. Entonces, eso es súper importante a considerar. Entonces, digamos que el margen de fase que queremos, vamos a ponerle como ideal, es de 40 grados, y tenemos actualmente un margen de fase eh, que calculamos recién, de 26,73. Y vamos a agregar otro ángulo, que este va a ser el que va a sintonizar, ya que va a ser el cero o pongámosle teta. ¿Ya? Oh, se cayó. Recording in progress. Ya, volví. Por alguna razón mi tablet muere de repente en el Zoom, así que ya. Entonces, lo que estaba diciendo es que nosotros queremos un margen de 40 y tenemos
26 grados y un θ que sería el de sintonización. Entonces, ese ángulo va a tener que ser básicamente el que nos aporte la fase necesaria para poder al final cumplir esos 40. Entonces, ese θ se calcula de la siguiente manera, como la tangente a la menos uno de WC partido por A, y esto lo evaluamos en la frecuencia de corte. O sea, esto es básicamente la frecuencia de corte por enunciado, que eran los 14 justo, a los 14, y eso tiene que ser igual a θ. Ya, aquí me falta calcular θ. θ entonces va a ser 13,27. Ya, 13,27. Entonces esto tiene que ser 13,27 y eso va a implicar de que A tiene que ser un valor de 59,36. Y ahí tenemos el valor de A de nuestro controlador. Ahora, se calcula de esta forma, por si se lo preguntan, porque básicamente es como tomar la parte real imaginaria, ¿cierto? Esto que está aquí. Entonces, calculan al final, si es las tablitas de los apuntes del profe, es como calcular esto, ¿ya? Entonces, como están con los complejos, les queda esto que está aquí, esto A y omega C, y sacan el valor, ¿cierto? Con ese ángulo, obviamente, era la inclinación que estaba bien, ¿ya? Entonces, llegan a eso. Ahora, necesitamos calcular la ganancia. Entonces, la ganancia la pueden ocupar básicamente ocupando la condición de ángulo, o sea, perdón, la condición de módulo, o también la pueden hacer así. ¿Ya? Lo voy a hacer de esta manera que es análogo, pero un poquito más larga, pero para que se entienda un poquito. Nosotros dijimos que la ganancia que habíamos calculado de nuestra planta venía dado por 0,322, que fue la extrapolación que hicimos, pero evidentemente, como la ganancia de la planta está dividida por un término, este término integrador, básicamente va a cambiar esto, va a cambiar eso y ahora vamos a tener básicamente 0,322 partido por el módulo de J omega C, que es la frecuencia de corte, que es lo mismo que partido por 14, y eso nos va a dar un valor de 0,0228. Y ahora, como queremos aplicar la condición de módulo, básicamente tenemos que decir de que la planta, o sea, J omega C, forzamos de alguna manera que sea uno. A ver, esto quizás puede parecer un poquito enredado, pero es análogo a básicamente ocupar la condición de ángulo. Es decir, que esto tiene que ser uno partido por esto que está acá. Ya era lo mismo ahora en el dominio de la frecuencia, pero es lo mismo, ¿ya? Pero es como otra forma de hacerlo simplemente. Entonces, si hacemos eso, esto nos va a quedar 0,023 por todas las ganancias por K, por J omega C más 59,36, y eso tiene que ser igual a uno. Ya, esto de nuevo. Simplemente es condición de módulo. Entonces, ahora, como la frecuencia de corte la sabemos porque es por la que estamos operando, el K simplemente nos va a dar un valor de 0,71373. Igual hay un ejercicio más adelante, que es la parte 2 que yo creo que esto lo voy a calcular de la forma usual y ahí lo van a entender mucho más claro. Pero quise poner estos dos que son como ya los análogos, pero un poquito distintos. ¿Ya? Entonces, al final, haciendo eso, obtuvimos el valor de A, el valor de K, y finalmente tenemos que el controlador va a ser que de C J omega igual a 0,713 J omega más 59,36 J omega. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ahí ya tiene el controlador. El tema es que ahora la pregunta C nos dice, crea un nuevo controlador del tipo Maya que permita cancelar un polo de la planta. Esta pregunta, esto es súper estándar. De nuevo, en la parte de la otra pregunta se va a entender mejor, según yo. Pero esa parte es súper interesante porque nos dice un controlador, pero ahora por malla.
El tema que nos piden cancelar un polo de la planta, pero nosotros no conocemos la planta. Y de hecho, la gracia de trabajar al final con frecuencias es que no nos interesa conocer la planta, ¿cierto? Entonces, hicimos un controlador que funciona bien, pero que no considera la planta. Entonces, cuando les piden esto, suele ser difícil. O sea, me refiero, acá no, pero suele ser difícil, digamos, un poquito como en práctica, porque al final no conoce la planta, pues si esa es la idea de esto. Entonces, para hacer esto, se puede hacer un aproximado de la planta. Lo primero, que si no se lo dicen por enunciado, ustedes pueden asumir, o bueno, o siempre pueden preguntar, por ejemplo, en el control, asumir que la planta es de primer orden, es de primer orden. ¿Qué quiere decir que sea de primer orden? Que va a ser básicamente algo del estilo J omega, un K, puede ser, no sé, pues, un A y un S más B, por ejemplo, J omega más B, pero es de primer orden, ¿ya? Algo así. Entonces, eso lo pueden asumir. Y eh, la gracia de eso, ahí para que se note un poquito más, es que la planta de primer orden tiene una propiedad como un poquito especial, ¿ya? La gracia es que si ustedes asumen que su planta es de esa manera, ustedes pueden encontrar la forma que va a tener su planta aproximadamente. Y ahí eso está en los apuntes del profe. Pero eso se hace de la siguiente manera. Asumiendo, de nuevo, que la planta es de primer orden, ustedes van a pillar, esto no, cómo se comportan los 45 grados, ¿ya? Entonces, cuando la fase vale 45, que sería este valor de acá, como más cercano, ya podríamos interpolar, pero no es necesario porque casi 45. Acá, con estos valores de acá, ustedes digamos que deducen, o sea, pueden estimar, mejor dicho, la planta, cuando la fase es 45, ¿ya? Entonces, cuando la fase es 45, su planta va a ser de este estilo. Va a ser una ganancia por A partido por J omega más A, eh, donde este J omega básicamente puede ser cualquier valor, ¿cierto? Porque es donde opera, o sea, el rango de frecuencia, pero el valor de A, este valor de A, va a ser básicamente este valor de aquí, que es el valor de la frecuencia. Y esa es una propiedad que se obtiene justamente en ese caso. Entonces, eso implica que nuestra planta ahora va a ser de este estilo. K por 7,19 sobre J omega más 7,19. Ahora el tema es que el K no lo conocemos. Ya, sabemos, ahora sabemos más o menos la forma de la planta, pero el K no lo conocemos. El tema es que podemos estimarlo sabiendo de que la magnitud de la planta, digamos que la magnitud de J omega tiene un valor de, este que está acá, ¿cierto? De 0,498, y eso entonces va a ser igual al módulo de la planta que tienen acá, J omega más 7,19. Entonces, lo pueden estimar, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como vimos recién, nuestra planta, o sea, J omega, va a ser de la forma K por una J omega más A. Y yo solo, en verdad, por conveniencia, voy a definir esto como K, digamos, gorrito, pero en verdad pueden hacer como estaba antes. Entonces tienen eso. Y esto va a ser J omega más el valor de la frecuencia, ¿cierto? Que teníamos antes, que era 719,68. Y ahora están listos, porque ustedes dicen que el módulo, obviamente la frecuencia de nuevo de corte, eso siempre es importante. Ustedes evalúan esto, la frecuencia de corte. O sea, esto es la frecuencia de corte. Esto es 0,498, y eso tiene que ser igual a este K gorrito, módulo, por J omega, la frecuencia de corte, más 7,1968.
Entonces, como abajo tenemos el módulo de eso, tienen que tener cierto cuidado de que acá están trabajando con complejos. Entonces, esto les va a quedar básicamente como WS al cuadrado más 7,19, porque le están sacando el módulo al cuadrado. Entonces, conocen todos los datos y con eso estiman de que su, digamos, ganancia va a ser 5,09. Y eso implica entonces que su planta va a ser, em, va a ser, ¿cierto? Esto acá, 7,1968 y arriba 5,09. Y ahí tienen el valor de su planta. Entonces, ahora, sabiendo eso, pueden aplicar un controlador, ¿ya? Por malla. Por eso les digo que primero hay que estimar la planta para poder hacer el controlador por malla. Entonces, obviamente, de lo que hemos aprendido anteriormente, vamos a aplicar cancelación por toda la teoría que hemos visto de siempre cancelarlo. Si queremos hacer malla, podemos cancelar un polo. Entonces, cancelación, tendremos que, entonces, GDC y J omega, el controlador que vamos a proponer, va a venir dado por una ganancia, ¿cierto? J omega más 7,197, que este va a servir para cancelar este término de acá, 197, y todo eso partido por J omega para tener cero restos estacionarios y J omega más A, ya donde A nos va a servir para sintonizar. Lo importante ahora es que J omega A va a restar fase cuando calculen el margen de fase. Entonces, esas cositas tienen que ir pensando ahora, porque si no, eh, pueden que empiecen a avanzar en el ejercicio y le empiecen a dar cosas como inconsistentes, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Ya. Eh, entonces, ya. Nosotros habíamos calculado antes que eh, teta de A tenía que valer para tener, o sea, si se dan cuenta, hasta acá no va a cambiar nada. Este término de acá del 26 no va a cambiar porque acuérdense que era la planta más el margen de fase y eso se mantiene, porque seguimos teniendo un margen de fase abajo que viene dado por el integrador, entonces siguen habiendo -90 y la fase de la planta no va a cambiar. Entonces, seguimos necesitando, por decirlo, 13,27. Entonces, digamos que todavía necesitamos esa cantidad de grados, entonces, pero ahora tenemos que considerar el efecto de esto de acá. Entonces, yo creo que escribiéndolo se entiende mejor. Vamos a tener que el ángulo que produce el cero de arriba va a ser 14, ¿cierto? La frecuencia de corte, 7,197. Y ese aporta fase porque es un cero, pero luego este le resta fase porque es un polo, el que está abajo, que va a ser -1,14 por A. Y eso tiene que mantenerse con los 13,27. ¿Ya? De nuevo, se mantienen los 13 porque no hemos cambiado nada más. Sigue habiendo el integrador y la fase de la planta sigue siendo la misma. Pero ojo, que tienen que considerar esa, a pesar de que se cancela, porque sigue apareciendo como una fase. ¿Ya? Entonces tienen eso que está ahí, esto es dato, A es la incógnita, entonces básicamente acá pueden calcular el valor de A. Entonces eso implica de que su valor de A, lo meten en una TI, le da 11,947. ¿Ya? Y nuevamente calculamos el valor de la ganancia, de la misma manera que lo hicimos antes, 0,23, porque eso no va a cambiar, por J, que esto ya es del controlador. Acuérdense que lo evaluamos en 14 porque estamos en la frecuencia de corte. 14J más, que sería este término de aquí abajito, más, no sé, perdón, 947, entonces ahora -1 y eso tiene que ser igual a 1. ¿Ya? De nuevo, condición de módulo, y eso implica que el valor K de su nuevo controlador va a ser 50,8. Entonces, finalmente, tenemos que el nuevo controlador
será este que está acá. Esto vale 50,8. Y este A que lo sacamos recién, pues que valía 11,947. Entonces, ese es su controlador por malla. Ahora, lo que me interesa que vean es que no olviden que los polos restan fase, los ceros aportan fase, y que tienen que calcular la planta en caso que les pidan hacer cancelación por malla. Ya, si no, no les piden hacer cancelación por malla, que es muy probable que se los pidan, tienen que simplemente hacer un PI y hacerlo como lo hicimos, que es como súper sencillo, súper rápido. Pero se dan cuenta que acá ya no hablamos tanto del lugar de la raíz y todo eso. Aquí ya como por eso digo que el análisis cambia. Para la parte 4 nos dicen que, te lo voy a mostrar, cuál es el máximo retardo que puede tener la planta controlada antes de que el sistema se vuelva inestable. Entonces, ahora vamos a considerar retardos, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces, si se acuerdan, el retardo al final nos aporta netamente fase, que sería el término que va arriba de la exponencial, pero no nos aporta lo que sería magnitud. Y eso es súper importante porque no nos va a mover en la frecuencia de corte. Acuérdense que cuando sumamos ganancia, me acuerdo que lo explicó el profe, cuando ustedes suman ganancia en K en logarítmico, como estamos en escala, bueno, logarítmica en decibeles, sumar K o una constante simplemente mueve la curva de ganancia. Ya, pero eso nos cambiaría todo el problema. Todo el análisis que hicimos ahora lo cambiaría. Pero el retardo solo nos aporta fase. Entonces, como solo nos aporta fase, simplemente tenemos que analizar los ángulos. Y esa es como una ventaja que tiene. Entonces nos piden ver el retardo máximo tal que esto se haga inestable. Y el retardo máximo se obtiene cuando vale cero. Es el caso límite, que fue lo que vimos antes, cuando tenían el círculo, llegaba al -1, ya, eso se cumple en cero. Y eso va a ser igual al margen que nosotros ya tenemos, menos estos retardos que van a hacer que esto se vuelva inestable. Entonces, esto lo pueden entender como de la siguiente manera. Si yo tengo 40, que es como mi margen de fase actual que yo hice con mis controladores, con todo lo que hice, y yo quiero que mi margen de fase sea cero para ver el límite, yo tengo que restar un retardo, ¿cierto? Que sería lo que produce este retardo con la exponencial, tal que esto se haga cero y llega al caso límite. Y esto, si ustedes lo escriben, digamos que va a ser igual a z del retardo, y eso, si se acuerdan la forma que tenía eh, la exponencial, nos interesa que esté en función de grados. Entonces, como queremos que esté en función de grados, nos va a quedar omega por t y hacemos la conversión, 180 pi. Omega, de nuevo, es la frecuencia de corte, o sea, es dato, y t, que sería el retardo, lo que queremos obtener. Eso va a implicar, por tanto, de que t va a tener que valer 0,05 segundos. Y cuando tengamos un retardo de ese valor de tiempo, de segundos, se produce inestabilidad. ¿Ya? Entonces, esa sería la pregunta 1. Quizás hay cosas que no se entendieron mucho, sobre todo con la ganancia, pero en esta pregunta, la P2, se va a entender más y ahí van a volver a la pregunta anterior a la P1 y lo van a entender mejor. ¿Ya? Así que vamos con la P2. Ya, vamos a pasar a la pregunta 2, que es, me gusta porque tiene varias cositas que son importantes que hay que entender. Yo creo que esta pregunta engloba todo lo que deberían saber para esta parte de frecuencia, al menos sin criterio de Naismith. Entonces, la pregunta es, se tienen dos plantas G1 y G2 operando en una fábrica, dependiendo de lo que se desea producir, se utilizan dos modos de operación. O sea, básicamente ustedes pueden operar con el modo 1, es decir, con esta planta que está acá, con esos datos que le entregan, o pueden operar con la planta 2. Eh, o sea, perdón, cuando trabajan ambas, o sea, el modo 2 básicamente se refiere a que trabajan ambas plantas en simultáneo, en serie. ¿Ya? Entonces tienen dos modos de operación. ¿Ya? Entonces puede ser un poquito complejo a priori. Entonces les dan la data nuevamente, eh, y eso. Entonces la parte uno les dice como, sabiendo que la planta G1 es de tipo de cero de primer orden, entonces ya les dicen automáticamente que es de primer orden y que está operando en el modo uno, o sea que el modo 2 lo ignoramos, que es en serie, nos piden diseñar un controlador por cancelación de cero estado estacionario, frecuencia de corte tanto y un margen de fase de 45 grados. Entonces tenemos que nuevamente obtener la forma de la planta. Entonces, eh, vamos a poner aquí P2.
Hay un truco que voy a mencionar igual, que es súper útil para esta parte. Bueno, no es truco, sino que lo pueden demostrar muy rápido. El tema es que nosotros, antes cuando demostramos cuánto valía la ganancia de la planta, o sea, este K, o el K', es cierto que no era más que K por A, pero lo mismo, nos interesa este K. Hay algo que ustedes pueden notar. Cuando ustedes analizan estas tablas, si la magnitud, cuando comienza su sistema, por decirlo, parte en uno, eh, básicamente la ganancia que ustedes tienen, o sea, esta ganancia acá, va a ser uno, va a ser unitaria. Y eso se cumple cuando la magnitud de, digamos, de comienzo de acá es uno. O cuando en menos 45 grados ustedes tienen 0,707. Cuando tienen una fase de esto, su magnitud, si es 7, o sea, 0,707, su ganancia es uno y no tienen que calcularla. Eso lo pueden hacer directo y lo pueden demostrar. De hecho, lo vamos a demostrar súper rápido. Ahora, como en este caso, si se dan cuenta, nosotros cuando analizamos la fase de 45 grados para hacer la estimación de la planta, teníamos un valor de 0,49, que no es 0,707. Entonces, en el tal caso, teníamos que calcular el K. Pero ahora, si se dan cuenta en esta tabla, la magnitud de comienzo es uno. Y cuando llegan a 45 grados, que vamos a tener que interpolarlo porque no aparece, que sería esta de acá, se dan cuenta que tienen 0,707, o sea, 0,7607 y abajo tienen 0,604. Si interpolan eso, deberían llegar a 0,707 y sería ya, po. Si tengo ese valor, entonces mi ganancia acá va a tener que ser uno y se ahorra la pega de tener que calcularla. Es una ventaja de, o sea, eso, tienen que hacerlo visual y no pierden tiempo. Dicho eso, lo primero que vamos a tener que hacer es estimar la planta. Entonces vamos a quedarnos aquí mismo aprovechando que estamos acá. Y la planta, de nuevo, va a ser, vamos en el eje uno, va a ser de la forma eh, J omega más A sobre J omega y con una ganancia. No, miento. Esto es A por J omega más A. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, hay que interpolar esto, pero no es necesario en este caso interpolarlo. ¿Y por qué no es necesario? Porque, de nuevo, si ustedes ven rápidamente, van a tener que eso va a ser 0,707. Entonces, K va a valer simplemente uno. Entonces, digamos que su planta ahora va a ser simplemente A por J omega más A. Ese va a ser el valor de su planta. Pero tenemos que obtener el A, y eso sí vamos a tener que seguir sin interpolarlo. Acuérdense que el valor de A no es más que la fase con la que están operando. O sea, perdón, la frecuencia. ¿Con qué me refiero con eso? Que acuérdense que su valor de A no es más que la frecuencia, en este caso interpolada. Entonces, ocupando eso, aplicamos interpolación, que nos va a dar 49,53 menos 45 menos 49,5 menos 40. Em, esto aquí, ¿ya? Y ahí ya pueden obtener el valor de la ganancia, o sea, perdón, de la frecuencia, y su frecuencia les va a dar un valor de em, 1,0126. Entonces, con eso, esto es simplemente A, y ya con eso pueden decir que su planta va a ser 1,0126 sobre J omega más 1,0126. Y así estimaron la planta, ¿ya? Em, Ahora, podrían, por ejemplo, mira, lo hice en la pauta. La magnitud dijimos que va a valer ya, aproximadamente 0,0707. Entonces, eso implica de que la magnitud de esto, o sea, la magnitud de mi planta, G1 de S, ya va a tener que ser un valor de 0,707, que va a tener que ser igual a la magnitud de K, ¿cierto? Por 1,0, asumiendo que ahora tenemos una ganancia, esto partido por la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte, en este caso, no me acuerdo cuánto era, nos pedían 14,83. Em,
14,83. Y esto más 1,0126. Ya, si hacen ese cálculo y despejan la ganancia les da un valor aproximado de 1. Entonces, al final es lo mismo que dije recién. Entonces, no es necesario que la calculen cuando vean esos casos. Ya lo pueden hacer como de al ojo. Entonces, ahora, como digo, volviendo al problema, nos piden hacer ese controlador. Ya, y el controlador tiene que ser eh, por cancelación. ¿Ya? Entonces, y tiene que tener las propiedades típicas de siempre. Entonces, la planta dijimos que era no voy a anotar tantos decimales. Esa era la planta. Y entonces el controlador, digamos, GDC que vamos a proponer, de fotoomega, tiene que cumplir con que su frecuencia de corte, ¿cierto? Sea de 14,873. Tiene que cumplir que permita que el margen de fase de su sistema sea de 45 grados. Tiene que tener cero error estado estacionario. Y además debe cancelar un polo de la planta. Debe cancelar un polo. Entonces, eso, ustedes ya a esta altura deberían decir, ya, pues eso, de comillas, como es directo, va a ser una ganancia. Como queremos cancelar un polo, el único polo que tiene la planta es el de abajo. Entonces, cancelamos. Queremos cero error. Entonces ponemos J omega. Y por último, queremos sintonizar. Entonces ponemos un B. ¿Ya? Eso deberían sacarlo más o menos directo. El tema es que nosotros queremos que la frecuencia de corte, o sea, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular el margen de fase. Entonces, el margen de fase no es más que 180, lo mismo que antes, más, digamos que la fase de la planta, más la fase, en este caso el integrador, más, eh, 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 o sea, más este término de acá arriba, digamos, más el phi cero y menos el phi de la planta, ¿cierto? Acuérdense de nuevo, es súper importante, no lo olviden. Polo resta, fase suma. O sea, cero suma, polo resta, que es lo que está acá. No, esto no es de la planta, esto es de la sintonización, pongamos. Sintonizar. Esto es del cero. Entonces, para calcular el phi de la planta, tenemos que ir a la planta y ver qué fase tiene cuando vale 14,873. Por suerte, acá el valor es justo y lo pueden buscar, es este que está acá, 14,873. Entonces, para el modo uno tenemos que la fase vale menos 86. Entonces, como ya, pues, lo reemplazamos directamente acá. Entonces, esto va a ser 180 menos 86,15, 15 grados, más el integrador. Acuérdense que el integrador restaba, más este cero, que este, como lo calculamos recién, dijimos que era tangente de J omega de corte, que la sabemos que vale 14,873, sin ese J que puse antes, partido por el punto, y esto nos da eh, 86,10 grados. Entonces, esto lo ponemos acá, 86,1051 grados, más, o sea, no, menos el, pongámosle dB, con el que queremos sintonizar. Y el margen de fase que queremos es 45, ¿ya? Entonces, eso implica de que la fase que nosotros queremos obtener, si lo hacen dB, les da un valor de 44,9516 grados. Ya, pues, y con eso ya lo pueden obtener, porque entonces van a tener que a tangente de la frecuencia de corte, que son los 4,873 partido por B, tiene que ser igual a los 44,9516 grados. Y eso implica entonces que su valor de B es 14,8981. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la ganancia. Entonces, acá es cuando yo les decía, en verdad,
el método anterior igual es un poquito enredado, que al final de hecho es lo mismo, pero calculado con pasos como enredado. Entonces lo que pueden hacer acá es decir, ya, pues, ocupo condición de módulo, entonces esto me va a quedar 1 sobre g del controlador, pues de j omega, por g de c de j omega, por g de la planta, que le vamos a dar 1, y todo eso evaluado en la frecuencia de corte. Y todo eso lo conocemos. ¿Ya? Antes era el punto de diseño era S o Z, ahora en este caso siempre la frecuencia de corte. Y eso nos da un valor de 309,201. Porque todo eso de ahí lo conocemos, ya porque ya tenemos el valor de B, entonces conocemos completamente el controlador y la planta ya también la conocemos. Entonces, finalmente, el controlador será todo esto que está aquí, esto que está acá, esto 309,201 y partido por B, que dijimos que B valía 14,88981 y ahí tenemos ya el valor del controlador que andábamos buscando. ¿Ya? Entonces, ahí solucionamos la parte uno del problema. Por eso les digo que no suele ser como tan difícil, ¿ya? Al menos este tipo de esquema de preguntas. Hay una parte de, por la parte de yo la encuentro un poquito más rebuscada, sí. Ya, pero ahí voy a tratar de explicarlo bien. La parte 2 nos dice como, ya, dado el envejecimiento de la planta, aparece un retardo de 0,01 segundos. Nos dice, modifique el controlador realizado en A para esta situación. Entonces, de nuevo, ahora tenemos un retardo, entonces vamos a tener que modificar el controlador. Acá en particular, podríamos de nuevo sintonizar, o sea, agregar este retardo y volver a sintonizar en B. Es una opción, ya porque no nos dicen que el controlador no lo podemos modificar. Pero yo voy a asumir de que el controlador no se puede modificar, para hacerlo un poquito más general. Entonces, para la parte B, tenemos un retardo. Entonces, tenemos un retardo de 0,01 segundos. Y ese retardo, como dije, no tiene magnitud, o sea, no afecta la magnitud. Por otro lado, la fase, ¿cierto? Eso va a ser la frecuencia de corte o la frecuencia que operemos por el retardo. Digamos, eso va a ser su fase. Y eso, bueno, hay que pasarlo a grado. Y obviamente, como sale acá, depende de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte. Entonces, ahí tienen como toda la receta. Ya. Entonces, nosotros teníamos un margen de fase antes de 45. Y el retardo, como dijimos, resta fase. Entonces, este digamos que era el margen de fase actual. Y este es el margen de fase con retardo. Entonces, le quitamos, como digo, esta fase que está acá, que sería omega c por el tiempo de retardo, por eh, 180 pi para pasarlo a grados. Y eso nos va a dar que el margen de fase ahora va a tener 36,484 grados. ¿Ya? Entonces, el margen de fase ahora pasó de 45 a 36. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, proponemos un nuevo controlador tal que vamos a tomar el antiguo que teníamos y le vamos a agregar otra malla. Entonces, esto que teníamos, le agregamos un km, cancelamos como siempre lo que podamos para no tener problemas con los grados del numerador y el denominador. Y esto le vamos a poner C. Entonces, eso es ahora nuestro nuevo controlador. Entonces, ahora vamos a tener el siguiente esquemita. El margen de fase, digamos, como el deseado, que tiene que ser 45, va a ser igual a el margen de fase con el retardo, que es el que calculamos recién, más teta de lo que está acá, porque esto nos va a aportar una fase, digamos, teta ya del cero, menos este de acá, que nos va a restar fase.
Teta del polo o teta C. Entonces, eso nos va a quedar 45 igual a el margen de retardo, que era 36,484, más eso, que lo vamos a sacar al tiro, no es más que a tangente de la frecuencia de corte, em, 14,873 partido por 14,898 menos el ángulo que queremos. Entonces, el ángulo que queremos para sintonizar nos da un valor de 36,43 grados. Entonces, ese es el valor que nosotros queremos. Entonces, ya teniendo eso, ya tenemos listo el problema porque esto va a ser a tangente de J omega C a la frecuencia de corte partido por C, que eso de nuevo es el 14,873, tiene que ser igual a los 36,43 grados. Eso implica de que C va a tener un valor de 20,1511. ¿Ya? Entonces ahí recuperamos el valor de C. Y ahora, como nos falta obtener la ganancia Km, es simplemente aplicar de nuevo condición de módulo. Entonces Km va a ser el módulo de eh, todo esto que tenemos acá, que no va a ser más que, digamos, el controlador nuevo. Entonces vamos a ponerle nuevo J omega por la planta J omega, y eso evalúa de nuevo la frecuencia de corte, y eso todos ya lo conocen, y eso les va a dar un valor de Km de 1,18973. ¿Ya? Y ahí básicamente encontraron el valor del controlador. Y eso es toda la pregunta. Entonces la pregunta, como digo, asusta un poco, ¿ya? Pero no, no es tan así. Ya, la pregunta 3 nos dice, si se sigue operando en el modo uno, ya, o sea, seguimos en el modo uno, eh, ¿cuál es el máximo retardo que puede tener la planta antes de que se vuelva inestable? Entonces, si se dan cuenta, las preguntas son como siempre lo mismo. Entonces, nos piden cuándo esto se vuelve inestable. Entonces, retomamos C y decimos, el margen de fase crítico, ¿cierto? Va a ser igual al margen de fase actual, que son los 45, porque esto ya está sintonizado, menos los retardos, tal que estos son los que me producen la inestabilidad. Obviamente, el crítico va a ser cero, esto va a ser 45 grados, con lo que tenemos que esto va a ser 45 igual a omega, ¿cierto? Omega de la frecuencia de corte por el tiempo que andamos buscando, 180 pi. Y eso implica de que el retardo va a ser de 0,0528. Entonces, si tenemos un retardo mayor a eso, el sistema se vuelve inestable. Entonces, como lo digo, es súper fácil de calcular. Y siempre hay una pregunta de eso. Ya. La pregunta D es un poco tramposa. Y de hecho, voy a mejor para esa pregunta compartir pantalla de PC. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Esta pregunta es un poquito tramposa. Entonces, nos dice, ahora se comienza a trabajar en el modo 2. Eso quiere decir de que estamos operando con las dos plantas en simultáneo. Y dice, además de entregar la tabla con respuesta a frecuencia del modo 2, le informa que la planta G2, ya esto es importante, está compuesta únicamente por un cero y un polo, pero en posiciones desconocidas. Entonces nos piden como cuántos integradores se deben necesitar para obtener cero error de estado estacionario cuando se utilice la planta en modo 2. Entonces, es importante esto. Entonces, la pregunta es cómo hago esto, si esto está en serie, ¿cierto? Y tengo además como esto es en serie y no tengo mucha info. O sea, acá cuando ustedes tienen que recordar como de circuito, cómo se construían los diagramas de Bode y interpretar un poco la tabla. Entonces, si se dan cuenta, el modo 2 parte con una fase de 90 y empieza con una fase de disminuir, pero parte con una fase de 90 a una frecuencia prácticamente cero. Entonces, acá yo les puse una tablita para que recuerden. Los diagramas de Bode se construyen así. Cuando ustedes tienen un polo en el origen, parte, su sistema, digamos, de alguna manera parte con menos 90 grados. No es que parta, sino que la fase es constante en 90. ¿Ya?
pero en el punto inicial es 90, pero después podría variar, pero ahí es 90. Por otro lado, cuando tienen un cero en el origen, como en este caso, parte en más 90. Ya aquí pueden hacer más combinaciones como lo hacían en bot, pero parte en 90. Entonces, si nosotros vamos a la tablita, sabemos que esto tiene parte en 90. Entonces tiene un cero en el origen. Entonces, como tiene un cero en el origen, para que esto tenga cero error de estado estacionario, necesito al menos dos integradores. Y eso es lo que se respondió. Así se responde a esta pregunta, básicamente. Vemos que comienza en 90, por lo tanto corresponde a un cero en el origen, por lo que se puede cumplir de manera directa. Para tener cero error de estado estacionario, necesito tener al menos dos integradores. ¿Ya? Y anota aquí la parte. O sea, tienen un comienzo de 90. O sea, había que acordarse de que efectivamente así funcionaba Bode. Ya, yo creo que mucha gente no se acuerda tanto de eso, yo no me hubiese acordado. Pero así era la pregunta. ¿Ya? Entonces, eso era la auxiliar. Si tienen dudas, me van diciendo, porque encuentro que esta parte es un poquito difícil, sobre todo la parte eh, de ¿cómo se llama?, de criterio de Naismith, y hagan este propuesto que les puse. Ya no está en la pauta, pero háganlo, para que suelten la mano. Así que eso, cuídense y si tienen dudas me van diciendo.